Los secretos que esconde la Catedral Metropolitana de México que todos debemos conocer. Bienvenidos Nopal Brothers y Nopal Sisters a este nuevo video del Nopal Time Stops. Mi nombre es Marvin Lara y hoy te revelaremos los secretos que esconde la catedral más grande de Latinoamérica y uno de los 5 edificios más emblemáticos de México. Así es, amigos, me refiero a la Catedral Metropolitana de la capital del país. ¿Sabías que apenas pudo salvarse por los pelos de una intentona de destruirla por parte de un político mexicano? ¿No? Pues quédate atento que de esto y más te hablaremos en los próximos minutos, así que por nada del mundo te puedes perder este video. Ya anteriormente te he hablado del Castillo de Chapultepec, el Palacio Nacional, el Palacio de Bellas Artes, el Monumento a la Revolución y la Torre Latinoamericana, y para la elaboración de este nuevo video nos basamos en artículos publicados por la Alcaldía Cuauhtémoc, el Fideicomiso del Centro Histórico de la Ciudad de México, la obra Las Antiguas Culturas Mexicanas de Walter Kierkegaard y el sitio México Desconocido. Así que una vez aclarado lo anterior, ponte cómodo de llegar a la botana, que aquí comenzamos. Número 1. ¿Sobre qué se construyó la Catedral Metropolitana? La ubicación de este edificio religioso emblemático no fue al azar, sino que cumplió con la finalidad de los españoles de borrar los antiguos cultos que tenían los pobladores de la Gran Tenochtitlan y comenzar el proceso de evangelización del catolicismo. Luego de la conquista española del Imperio Mexica y tras el regreso de Hernán Cortés de la exploración de la actual Honduras, los conquistadores decidieron construir una iglesia en el lugar en el que se encontraba el templo mayor de la ciudad azteca de Tenochtitlan, para de este modo consolidar el poder español sobre el territorio recién invadido. De hecho, hay constancia de la existencia de un gran templo mayor dedicado a Quetzalcóatl, un templo dedicado al dios Huitzilopochtli y otras edificaciones menores bajo los cimientos en lo que se levantó la Catedral Metropolitana. De hecho, esas antiguas edificaciones mexicas fueron prácticamente destruidas, pues gran parte de las piedras que las formaban fueron utilizadas en la construcción del nuevo templo español. Y por si la afrenta para nuestros ancestros no fuera suficiente, te sorprenderá saber que la primera piedra fue puesta por el mismísimo Hernán Cortés. El arquitecto Martín de Sepúlveda fue el primer director del proyecto entre 1524 y 1532, mientras que Juan de Zumárraga fue el primer obispo de la sede episcopal en el Nuevo Mundo. Sin embargo, esta primera construcción pronto resultó ineficiente para la importancia que estaba tomando la llamada Nueva España, y por lo tanto se ordenó construir una nueva que fuera más espectacular. Número 2. La construcción que duró más de 2 siglos. Las medidas aproximadas de este templo son 59 metros de ancho por 128 de largo y una altura de 67 metros hasta la punta de las torres. Es una de las obras más sobresalientes de la arquitectura hispanoamericana. Para su construcción se inspiraron en las catedrales españolas de Jaén y Valladolid. Su construcción tardó casi 250 años, pues las obras comenzaron en 1573, concluyeron en el interior en 1667 y en el exterior hasta 1813. A causa de este largo periodo que duró la construcción, se obtuvo que prácticamente todos los principales arquitectos, pintores, escultores, doradores y demás artistas plásticos del virreinato trabajaron en algún momento en la edificación del recinto, y de ahí también que se diera una mezcla interesante de estilos arquitectónicos, pues conserva características del estilo gótico, barroco, churrigueresco, neoclásico, entre otros. Número 3. Características de la Catedral Metropolitana que la hacen única. Para construir la catedral más importante de Latinoamérica, literalmente echaron la casa por la ventana, y no solo participaron gobernantes y autoridades eclesiásticas, sino que hasta empresarios, grupos religiosos, diversas cofradías y hermandades religiosas le entraron al quite. La catedral presenta 4 fachadas en las que se abren portadas flanqueadas por columnas y estatuas. Cuenta con 5 naves que se componen de 51 bóvedas, 74 arcos y 40 columnas. Hay 2 torres campanario que contienen actualmente 35 campanas. En su interior destacan 2 grandes altares, la sacristía y el coro. Existen 16 capillas dedicadas a diferentes santos, cuya construcción fue patrocinada por diferentes hermandades religiosas. Las capillas están ricamente adornadas con altares, retablos, pinturas, muebles y esculturas. En el coro catedralicio se encuentran 2 de los órganos dieciochescos más grandes del continente,
Otras características fascinantes que tienen es que la puerta principal que da al lado poniente de la catedral es la misma que tenía el antiguo templo, es decir, permanece desde fines del siglo XVII, según hallazgos de los investigadores María Concepción Armelich y Guillermo Tobar. Además, aún permanece la pintura atribuida a Martín de Vos en la capilla de Nuestra Señora de las Angustias de Granada, que es probable que haya pertenecido a la primera catedral, otra reliquia histórica que ha sobrevivido el paso de los siglos. Número 4. Hechos históricos que ocurrieron en la catedral después de la independencia. Hablar de la Catedral Metropolitana no solo es hablar de un antiguo edificio religioso, sino también de su importancia histórica, pues ahí han sucedido acontecimientos relevantes dignos de mencionar. Por ejemplo, el 21 de julio de 1822 se realizó ahí la ceremonia de coronación de Agustín de Iturbide como emperador de México. 3 obispos oficiaron la misa. El presidente del Congreso, Rafael Manguiano, fue el encargado de colocar la corona a Agustín I. Ya en 1825, las cabezas de Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Juan Aldama y Mariano Jiménez, rescatadas y resguardadas tras haber permanecido colgadas frente a la Alhóndiga de Granaditas en Guanajuato, fueron trasladadas desde la parroquia de Santo Domingo hasta la Catedral Metropolitana en una procesión solemne. Los restos fueron colocados en las criptas de los arzobispos y virreyes, y en aquel entonces se escribió lo siguiente: a los honorables restos de los magnánimos e impertérritos caudillos, padres de la libertad mexicana y víctimas de la perfidia y el nepotismo, la patria llorosa y agradecida erigió este público monumento. Y ahí permanecieron por muchos años, hasta que Porfirio Díaz, siendo presidente, ordenó que los cambiaran de lugar. Sin embargo, el gobierno mexicano no se llevó el cuerpo de Agustín de Iturbide, que permanece en la capilla de San Felipe de Jesús. En los siglos XIX y XX padeció un alto número de robos y pérdidas de su patrimonio artístico y económico, pues tanto gobernantes como eclesiásticos saqueaban las riquezas de la catedral para solventar las consecuencias de la inestabilidad política y económica del país. Por ejemplo, las lámparas y atriles de plata, así como los vasos de oro y otras joyas, se fundieron para financiar las luchas internas de mediados del siglo XIX. El 12 de junio de 1864 fue parte de la fastuosa recepción en la Ciudad de México de los emperadores Maximiliano de Habsburgo y Carlota Amalia, quienes asistieron a una misa de acción de gracias ese día en el inmueble. Número 5. El político que quiso tirar a cañonazos la catedral. En la Semana Santa de 1855, la Catedral Metropolitana estuvo a punto de caer, y es que los cañones de la Ciudad de México estaban apuntando directamente al edificio religioso. La orden la había dado Juan José Bas, quien en ese entonces se desempeñaba como gobernador de la ciudad y que tenía un profundo resentimiento en contra de la iglesia, y en aquel Jueves Santo pensaba desquitarse de una vez por todas. Los representantes de la iglesia se encontraban angustiados, pues lo conocían y sabían que era capaz de acabar con sus templos. Todo se originó 8 años atrás, cuando el presidente del país, Valentín Gómez Farías, mandó pedir un préstamo a la iglesia por 15 millones de pesos para poder combatir a los estadounidenses que habían invadido nuestro país por Veracruz y Tuxpan. Sin embargo, la iglesia se negó rotundamente a hacer cualquier préstamo al gobierno, y había sido precisamente Juan José Bas el emisario que había mandado el presidente Gómez Farías. Bas consideró esto como una traición a la patria y esperó la oportunidad para cobrar la afrenta. Así que ese Jueves Santo acudió a la catedral con la firme intención de pasar con todo y caballo hasta el interior, pero como la cerraron, ordenó tirar la reja y sus hombres lanzaban tiros al aire para asustar a los feligreses. Sin embargo, esto no intimidó a los fieles creyentes, quienes rápidamente se juntaron en la catedral. Esto causó un gran enojo en Juan José Bas, quien ordenó al día siguiente traer los cañones y apuntar directo a la Catedral Metropolitana para destruirla. Los ánimos subieron tanto de tono que tuvieron que intervenir tanto enviados del presidente como importantes empresarios para persuadir a Juan José Bas de que no lo hiciera, pues se echaría gran parte de la población en contra. Al final lo pudieron convencer, pero aún así estuvo detrás de la destrucción de otros templos por aquella época, como el de San Francisco, Santo Domingo y la Merced. Número 6. El incendio de la catedral
Catedral de 1967. No hace mucho tiempo, el 17 de enero de 1967, un cortocircuito generó un importante incendio en la catedral. En el altar del perdón se perdió parte de la estructura y decoración, así como las pinturas La Santa Fe de Alonso López de Herrera, El Martirio de San Sebastián de Francisco de Sumaya y La Virgen del Perdón de Simón Pereis. En el coro se perdieron 75 de sus 99 asientos. Los dos órganos de la catedral fueron muy dañados al fundirse parcialmente sus tubos. 4 años después del incendio, en 1972, se iniciaron las obras de restauración de la catedral para devolverle su aspecto original. Pero no todo es malo, pues este incendio permitió encontrar hallazgos que eran desconocidos. Por ejemplo, al interior de uno de los órganos se encontró una copia de 1529 del nombramiento de Hernán Cortés como gobernador de la Nueva España, y en la pared del arco central de la catedral fue encontrado el sepulcro del presidente Miguel Barragán. Número 7. Secretos que esconde la catedral que pocos conocen. Son muchos los secretos que aún esconde esta increíble construcción. Por ejemplo, de acuerdo al cronista de la catedral, existe una estrecha escalera detrás del sagrario que permite ingresar a una zona oculta para el público, donde aún se pueden apreciar vestigios de la época mexica, como petroglifos y piedras de jade. También se sabe que en los sótanos, a corta distancia del Templo del Sol, en un cruce de pasillos en el área de las criptas, alineada con la cúpula y al centro de la gran iglesia, se observa en el piso una rosa de los vientos en un círculo, marcada originalmente para que fuera el punto cero para medir distancias a partir de la capital del país. Además, pocos saben que la sacristía de la catedral es uno de los museos de pintura barroca, sin serlo en realidad, más atractivos de la Ciudad de México. También pocos saben que no solo descansan en su interior los restos de arzobispos y de Agustín de Iturbide, pues también se encuentran otras figuras históricas importantes como San Felipe de Jesús, quien fue el primer santo mexicano, Gregorio López, Anastasio Bustamante y José Vasconcelos. Sin embargo, estoy seguro de que no son los únicos secretos que encierra, y con el tiempo saldrán a la luz nuevas verdades. Muchas gracias Nopalbredes y Nopalcistas por ver nuestro video, y como siempre la opinión más importante es la tuya, por lo que te pedimos que nos dejes en los comentarios de qué otro monumento histórico de México te gustaría que habláramos en un próximo video. Estaremos muy atentos para leer lo que nos escribas. No olvides seguirme en mis redes sociales como Twitter, pero sobre todo en Instagram. Te dejo los links en la descripción. Tampoco olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Te esperamos en nuestro siguiente video. Nos vemos, hasta la próxima. Los 7 monstruos malignos que atemorizaban y causaban pesadillas a los mexicas. Bienvenidos Nopalbredes y Nopalsisters a este nuevo video del Nopal Timestamps. Mi nombre es Marvin Lara y hoy te hablaremos de aquellos seres malignos o demonios que atemorizaban a los mexicas. Estas criaturas formaban parte de sus leyendas y eran a quienes culpaban cuando alguien perdía la vida de forma misteriosa. Y se podría decir que eran las versiones de nuestras civilizaciones originarias de los monstruos famosos que hemos visto en películas tales como Zombies, Las Momias, Los Hombres Lobo